Marcos 4, 35 al 41. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡No te importa que nos ahogemos! Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dios tiene una meta y un propósito con nosotros, con usted y conmigo. Algunos vamos por la vida pensando que somos infinitos, pero la vida no es eterna y puede terminar de un momento a otro sin aviso. Por eso tenemos que hacer que cada día cuente. Debemos tener una visión más grande que nosotros mismos, que siga vigente aún cuando ya no estemos en esta tierra. Un legado espiritual debemos dejar nosotros. Esa es la meta de Dios. Tenemos que pagar el precio por vivir. Ay, sí, hay que pagar algo. Sí, como soldados del reino, sí. Como cristianos maduros, sí. Debemos actuar siempre con espíritu de servicio y con excelencia, dejando todo a los pies del Señor, para seguirlo y hacer valer su sacrificio por nosotros en la cruz, aprendiendo a comportarnos maduramente en el trayecto. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se nos exhorta por medio de este versículo a vivir llenos del Espíritu. Es la única forma de sublimar las pasiones y deseos. Lo que crecerá en nosotros será cuál de estos dos alimentemos, si alimentamos la carne o alimentamos el Espíritu. Pablo invita a crucificar esas pasiones, deseos de nuestra naturaleza humana. Así como el Señor sopló aliento de vida, nos dio naturaleza humana. Si estos no son muertos en la cruz de Cristo, entonces estarán vivos, y vivos nos controlarán y dominarán. Y aquí la importancia de la oración, la alabanza, el ayuno, el congregarse y vivir llenos del Espíritu. Recordemos que lo que tiene este mundo así es la carne. Echen un vistazo al mundo. Hombres que no pueden dejar de robar, matar, lastimar, herir y ser infieles. La pornografía ha tomado a nuestras jóvenes, a las mujeres. Y si nosotros, como cristianos, no vivimos vidas espirituales, seguiremos inmersos en la maldad, llenos de corrupción, desvarío, y tenemos que caminar llenos del Señor, buscándole. La Biblia habla de tres tipos de personas. La primera persona, no regenerada, es el individuo natural, no espiritual, que no ha aceptado ni ha dado la bienvenida a las cosas de Dios. No ha permitido al Señor que venga en su corazón. ¿No le recuerdan? Ayer fue que enseñé estoy aquí a la puerta y llamo. Amén. No han recibido a Jesús como su Salvador, no han abierto la puerta de su corazón. Y yo te invito hoy, si tú le has abierto las puertas de tu corazón al Señor, hoy hazlo. Sencillo. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy reconozco que tú eres el Señor. Perdona mis pecados. Sálvame. Quiero ser esa persona que tú quieres que sea. Ayúdame, Señor, a seguir a esa meta que tú has trazado para mí. Quiero ser esa criatura. Sálvame a mí y a mi familia. Amén.
Las personas no regeneradas son las que no han recibido a Jesús como Salvador y andan según su propia voluntad. Su espíritu está lleno de oscuridad. La segunda persona, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera mediante la fe en Jesucristo, pero esa persona sigue siendo carnal. La tercera persona es el creyente maduro. Una persona que aprende a hacer la voluntad de Dios a pesar de cómo se sienta o lo difícil que sea. Trabaja con el Espíritu Santo continuamente para ser cambiado a la imagen de Jesucristo, porque la meta es que nos parezcamos a Jesucristo. Aprende a decir lo que Dios dice. Me gustó su testimonio. Se adelantó. Y eso es obra del Espíritu Santo cuando fluyeron sus aguas. Decido, voy a profetizar para mi vida. ¿Lo dijo o no lo dijo ella? Aprende a decir lo que Dios dice. Y vive su vida dedicada a Dios y a sus propósitos. Esa es la meta de Dios para nosotros. Que seamos cristianos maduros. Pero no es así. Con mucha frecuencia la persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador permanece en estado inmaduro, carnal. Nunca crece ni madura en los caminos y principios piadosos, por supuesto. La iglesia de Cristo está llena de cristianos carnales. Han recibido a Cristo. Les importan las cosas de Dios, pero siguen pensando y actuando como niños. Son egoístas, egocéntricos e infelices, porque no obtienen lo que quieren en la vida. El apóstol Pablo les habló a los corintios así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. No tomar la decisión de dejar a un lado las actitudes infantiles lleva a ser cristianos bebés y nunca serán útiles para la obra que el Señor desea lograr en la tierra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto debe hacerse a propósito, no se producirá automáticamente. Los corintios eran nacidos de nuevo, bautizados en el Espíritu Santo, operaban en los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo los llamó carnales. Vivían controlados por los impulsos y hábitos, gobernados por sus emociones. ¿Qué hablé con usted hoy? Venía del Espíritu, ¿verdad? Sí. Se adelantó el Señor allá mientras hablábamos las dos. Compártanles lo que yo dije allá. Que no podemos estar esperando en las emociones de los demás. Que, pues, porque nos gobiernan. Yo le decía, yo no puedo esperar, ni el ministerio puede esperar que por las emociones una persona diga, yo hoy no voy. Porque como somos gobernados por las emociones, los carnales, ¿no? Ustedes como creyentes, yo le dije, no pueden. A ver, Martica, ¿y cómo estará Martica emocionalmente hoy? ¿Será que él predica? No. Si vivieran la carne, les tocaría así. Llamen a ver si Martica, ¿qué tal? ¿Cómo estará? ¿Cómo estarán sus emociones hoy? Como vive gobernada por sus emociones, entonces, ¿será que hoy sí predica? ¿Será que hoy hay servicio? Los corintios eran envidiosos, celosos, había división entre ellos y peleas. Este tipo de conducta proviene de la inseguridad. Hace 8 días presencié algo tremendo que me dio la pauta. Le dije a alguien, pregúntele a su papá si puedo darle algo. El chico fue y le preguntó a la mamá. Y el papá inmediatamente, como un bebé, como un niño de la misma edad de su hijo, dijo que al papá. ¿Por qué no le preguntó al papá? Pero dijo que al papá, pero era el papá. Bebé espiritual. Pero eso proviene de la inseguridad.
porque no saben quiénes son en Cristo y cuál es su herencia. Eso le pasaba a los corintios. No conocían la esperanza de su llamamiento. Pablo dijo que eran incapaces de hablar adecuadamente. Solo con escucharlos pudo discernir en qué punto de crecimiento espiritual estaban. Según su conversación, ¿dónde se ubica en el esquema de crecimiento? El cristiano carnal es inmaduro en su forma de pensar, por supuesto en la de hablar. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, le dijo el apóstol Pablo a los corintios. Hablar demasiado e imprudentemente son señales de inmadurez y causan problemas. Decir cosas sin pensar y hacer daño a otros abre puertas para que Satanás obre en sus propias vidas. Aunque lamentemos lo que se haya dicho, las palabras quedan en la atmósfera para siempre. Pero podemos arrepentirnos y pedir, como Isaías, que Dios limpie nuestros labios. Pero las palabras son poderosas y debemos tener cuidado al prójimo. La meta de Dios para nosotros es que maduremos. Que maduremos espiritualmente y no seamos controlados por nuestros pensamientos, emociones y deseos. Él quiere que aprendamos su palabra y dirijamos nuestra vida en consecuencia y así seamos sus representantes en la tierra. Yo he desperdiciado tiempo de mi vida cristiana como ustedes no se imaginan, por ser inmadura. Yo creía que Jesús me había salvado. Servía, participaba en todo en la iglesia, pertenecía al grupo de intercesores y líderes en la iglesia, tenía el privilegio de compartir la palabra en las células los sábados, pero no me comportaba como Jesús. Mi conducta era, por lo tanto, impía. Era egoísta, egocéntrica, hacía muchas cosas para sacar beneficio, para lucirme. Hablaba mucho de mí misma y cuando hablaba de otros era para destruirlos. Mucho que no puedo enumerar aquí. No estaba viviendo para Dios. Creía que Él y esperaba que Él me ayudara, pero no había hecho la transición del querer como el hacer. Mi conducta no estaba guiada por su palabra. Yo lamento mucho haber perdido ese tiempo en la etapa de inmadurez. No solo era desagradable a Dios, por supuesto que a Él le desagradaba. Me sentía desgraciada, no tenía gozo, paz y sufría por la inseguridad, culpabilidad y vergüenza. Porque Satanás lo avergüenza a uno. Luchaba con la frustración a medida que oraba y buscaba su presencia. Él nos ayuda a afrontar la verdad sobre nosotros mismos. Lo aprendí. El Señor nos ayuda a afrontar esa verdad sobre nosotros mismos, pero es doloroso. Pero en medio de ese dolor es transformador. Mientras sigamos engañados, nada cambia. Una de las cosas que necesitamos es clamar a Dios para obtener la verdad, porque su verdad libera y la palabra, su palabra, es verdad. Si dirigimos nuestras vidas y nuestra conducta según su palabra, disfrutaremos de la vida y daremos fruto a Dios. Fructificaremos. Una de las verdades a afrontar es que nuestra boca causa problemas en nuestra vida y en nuestras relaciones. Aprender sobre el poder de las palabras es transformador. ¿Cómo hablas? Los creyentes inmaduros declaran cosas negativas. La murmuración y la queja son normales en los cristianos bebés. Les gusta murmurar y son obstinados y entrometidos. Caen fácilmente en actitud de juicio, aunque la palabra sea... La mayoría de sus problemas radican en el orgullo. Se consideran más de lo que debieran, no valoran a los demás como Dios quiere que lo hagan. Los creyentes carnales se comparan
Los creyentes carnales compiten. Los creyentes carnales son celosos y envidiosos. Viven vacíos de gozo, frustrados y desgraciados. Jesús vino a dar vida y disfrutarla. No Él, nosotros. Pero no pueden los cristianos carnales a menos que maduren espiritualmente. Si se descubre que se está en esa etapa del bebé del cristianismo, se debe hacer un compromiso con Dios para trabajar con el Espíritu Santo hacia la madurez. Los cristianos mediocres y comunes no agradan a Dios porque el Señor los llamó tibios, queriendo ser cristianos, pero amando el mundo y andando por sus caminos. La definición de común: corriente, de rango, calidad o capacidad común. Dios no ha dado su Espíritu Santo para una vida común y ordinaria. Sopló aliento de vida en nosotros. Y me gustó cómo me dio la enseñanza esta mañana el Señor antes de iniciar. ¿Ustedes creen que lo tenía preparado? No, fue del Espíritu. Sopló aliento de vida e inmediatamente me dijo: sí, los hice diferentes a los animales y los hice diferentes a los minerales. Gracias a Dios no somos una piedra. Gracias a Dios no somos un fósil ahí, un hueso de dinosaurio. Porque su Espíritu Santo fue soplado en nosotros. Nos dio aliento de vida para una vida común. No nos la dio para una vida común y ordinaria. El cristiano común es corriente, no se distingue, camina con Dios y cree, asiste a la iglesia, lleva una Biblia, puede ser activo en la iglesia, pero no se destaca para Dios. Quiere estar seguro de ser aceptado, caer bien a todo el mundo, aunque le cueste dinero. Conozco una pareja así, y están hasta aquí de deudas. Sus pensamientos y palabras no son como Dios desea. Las grandes mentes, me encontré este pensamiento, las grandes mentes hablan ideas creativas, las mentes promedio hablan de cosas y las mentes pequeñas hablan de personas. Definición de mediocre: a mitad de camino hacia la cumbre. Y el apóstol Pablo les dijo a los hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esto es lo que quiere Dios para el cristiano. Dios tiene mucho que darnos y que hacer por medio de nosotros, pero está esperando que crezcamos y recorramos el camino con Él. Él quiere que no nos conformemos con el promedio o lo mediocre. Él quiere que sepamos a quién le servimos, a un Dios grande, increíble, que quiere que seamos transformados a su imagen. El cristiano inmaduro se conforma con mucho menos de lo que Jesús puso a su disposición. Quiere estar cómodo, no sufrir, por eso no hace las cosas difíciles. Es posible que se conforme a medio camino y se quede entre lo terrible y lo grandioso. Un escritor dijo: no han llegado hasta las alturas para ser calentados por el sol y sin embargo no están lo suficientemente cerca del valle para congelarse. Tibios los llamó el Señor Jesús. Muchos se conforman porque no tienen un héroe en su vida, no tienen a nadie que sea ejemplo para ellos. Y Dios busca personas que sean estrellas y héroes para Él. Personas que recorran todo el camino y muestren ese camino a otros. Jesús lo hizo por nosotros y quiere que lo hagamos por otros. La ley del crecimiento gobierna el universo. Todo crece regularmente y poco a poco. Hace poquito hice un experimento. Puse una semilla del aguacate, de la palta, del avocado. La puse porque cuando niña vi que hacían en mi país eso, y sobre algodón, y se le ponen unos palillos, y se le pone agua en el frasquito, y se espera, y de pronto la semillita echa raíz, y después con una plantica que crece bastante. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y nada sucedió. Ni siquiera abrió la pepa.
La boté a la basura. Señor, ¿por qué no creció esa pepa? ¿Por qué no abrió y me salió la matica? Porque la ley de crecimiento gobierna el universo. Por lo menos debió esponjarse la pepita esa. Y nada pasó. Porque todo crece regularmente y poco a poco. Si no crece, está sucediendo algo malo. Y algo malo le pasó a esa pepita. Si un bebé no crece, el médico dice que tiene un retraso de crecimiento. Un bebé sano sube de peso, crece, aprende cosas todo el tiempo. Aprende a sentarse, a estar de pie, a caminar, a correr. El cristiano debería hacer en la vida nos hacen crecer. Las dificultades son pruebas y hay más personas que fracasan en las pruebas de las que las atraviesan. Es una cosa aterradora saber y darse cuenta que el 80 o 90% de las personas a las que Dios prueba fracasan en la prueba. Dios elige mediante las pruebas. Si usted está preguntando cómo elige el Señor elige mediante las pruebas. Él descubre quién permanecerá firme y progresará cuando las cosas sean difíciles. Él descubre quién pagará el precio y con quién puede trabajar para hacer grandes cosas. Los cristianos bebés son adictos a la facilidad y la comodidad. Muchos escuchan sermones acerca del perdón. Sin embargo, siguen enojados, siguen siendo bebés que oyen y oyen, pero no aplican lo que han oído. Y se paga un precio muy alto por seguir siendo bebé. A los 18 meses, los padres de Marcus se dieron cuenta que actuaba como si tuviera pocos meses. Llevaron al doctor y fue diagnosticado con progeria. Los niños que les da progeria se quedan con el tamaño de un niño pequeño. Viven hasta la adolescencia. Son brillantes y muy expresivos. No crecen, pero envejecen. Un niño de 10 años con progeria tendrá la salud de una persona de 80 años. Es muy fácil haberlos visto por ahí, que se ven, son unos niños muy simpáticos, pero parecen viejitos. Muchos padres dicen, y cuando el Señor me dio esta enseñanza, y hay papás que dicen eso. Ay, no, la vida está tan terrible, ojalá se me quedara así bebé. ¿Ustedes han escuchado decir eso a gente? Ay, Dios. Oiga, ¿cómo está grande el niño ahí encima? Y me dice, ay, ¿cómo quisiera yo que se me quedara bebé? No lo vuelvan a decir. Muchos padres dicen eso, que les gustaría que sus hijos siguieran siendo bebés, pero al saber esto, comprendemos que sería una pesadilla. Así es la vida espiritual. Seguir siendo bebé crea una vida atrofiada que no permite satisfacción y progreso normal. Y yo esta mañana les pido, no sucumban a la progeria espiritual. Denle gracias a Dios por tener las facultades para crecer en Cristo y llegar a ser un cristiano maduro y funcional. Los cristianos crecemos en distintos niveles de madurez. Por eso Jesús dijo sobre muchas ciudades y otros sobre pocas, que algunos recibirán al 30, otros al 60 y algunos al 100 por uno, según la semilla de la palabra de Dios que haya sido sembrada en su vida. Dios no dará más de lo que nuestro nivel de madurez demuestre que podemos manejar. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Algunos quieren ir más allá que otros, son más maduros que otros, están dispuestos a sufrir si es necesario a fin de andar en la voluntad de Dios. Otros dicen, creo que esto de servirle al Señor es mucho sacrificio y no creo que quiera pagar ese precio. Marcos 4, para que lo lean esta semana en su casa. Es un capítulo lleno de sabiduría de Cristo y da ejemplos de diversos cristianos. La primera persona de la que habla Marcos escucha la palabra, pero llega Satanás y se lleva el mensaje que se fue sembrado.
Son cristianos incapaces, desenfocados, distraídos y se ofenden por algo. Un bebé cristiano puede que escuche un buen sermón que necesita, pero debido a la inmadurez se ofende porque el líder no le prestó atención especial después de la reunión. Se va y no piensa en el mensaje porque está ocupado en su orgullo herido. Porque la palabra el Señor la envía, pero la dejen perder. Se van y no piensan en el mensaje porque están ocupados en su orgullo herido. Se acuerdan de lo que dijo Martica, también que se estará creyendo, y el mensaje lo perdieron. La segunda persona oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíces, no está profundamente arraigado en la palabra de Dios. La escucha pero no actúa según ella. Tiene conocimiento mental, pero nada se ha convertido en revelación en su vida. Llegan los problemas y se siente molesto, resentido, perseguido e indignado, tropezando y alejándose. La tercera persona oye la palabra, pero las preocupaciones y ansiedades del mundo, las distracciones y el engaño de las riquezas y el glamour, los deseos de las cosas del mundo, le tientan y ahogan la palabra. Y debemos ser enfocados y apasionados por las cosas de Dios. Finalmente, la semilla sembrada en terreno apto es la semilla que da fruto. Los cristianos maduros son los que oyen la palabra, la reciben, la aceptan, le dan la bienvenida y dan fruto. Cada uno debemos preguntarnos si estamos dando fruto. ¿Está dando fruto? Como a los niños que les miden la altura poniéndolos contra la pared y haciendo marcas, así debemos medir nuestro crecimiento cristiano. Este niño ha crecido tremendamente en este verano. Y cuando el Señor me daba la enseñanza me lo mostraba. ¿Viste a Camilo cómo ha crecido? Y yo, sí, tremendo. ¡Wow! Ojalá crezca así espiritualmente. ¿Sí? Uno se da cuenta del crecimiento físico. Así es con el espiritual. Pregúntese, ¿cuánto hace que soy cristiano? Mire, yo estoy desesperada porque cumplí 9 años en este país y yo no veo la gloria de Dios. No la veo. No veo a qué fue que me trajo. ¿Cómo, Martica? Y entonces mire lo que está haciendo. No, porque yo le sirvo a un Dios todopoderoso. Yo no me conformo con migajas. Y yo le estoy preguntando, ¿qué está pasando? ¿Cuánto hace que llegué a este país? Pregúntese, ¿cuánto hace que soy cristiano? ¿Estoy más alto que hace unos años? Yo sigo cometiendo errores con mi boca. No saben cuántos. Pero gracias a Dios no cometo tantos como anteriormente. Donde va la mente, el hombre le sigue. Eso es Primera Marta. En lo que nos enfocamos, allí vamos. Yo hace un domingo les di un ejemplo de que alguien está cocinando y usted llega y vamos directo a su olla. En lo que nos enfocamos, allá vamos. Donde va la mente, la boca le sigue. No es posible hablar con madurez si no pensamos con madurez. Muchas veces nos proponemos mantener la boca cerrada, pero nada cambia en el interior. Los pensamientos siguen siendo malos y nos deprimimos. Hay personas que han optado por no voy a decir nada, no voy a estar callado, yo no digo nada, cierro mi boca. Mi mamá decía, esta boca no es mía, mija. Pero los pensamientos. Entonces se cierra la boca, pero se sigue con los pensamientos. Y la gente se deprime o se oprime. Los pensamientos impíos causan opresión y hacen que nos sintamos mal. Nuestros pensamientos y nuestras palabras son poderosos. Puede que piense que no puede controlar lo que piensa. Quizá usted piense, no, yo no voy a poder controlar esto que yo pienso. No es cierto.
La mente nos pertenece y podemos mantener pensamientos que nos gusten y descartar los que no. Yo por mucho tiempo tuve que repetirme esta palabra. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, yo en eso debo pensar. Cuando me venía un pensamiento negativo, no, ordeno que este pensamiento sea llevado cautivo en obediencia a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere pensar por medio de nosotros. Pero Satanás también.